Estamos en Contigo Noticias, 7 de la mañana, 2 minutos, 7 horas, 2 minutos. Está con nosotros Fernando Benalcázar. Él es muy conocedor, experto en el tema de energía y minas. Y nos señalaba antes de la entrevista de que tuvo que hacer un viaje, un recorrido por el país, y nos hablaba acerca de algunas carreteras que dejan mucho que hablar, pero hay interés de Brasil en varios proyectos, y me parece muy importante que la gente también conozca las notas positivas, porque la gente quiere también escuchar cosas buenas, y ese ha sido el éxito también de este espacio informativo, de dar noticias positivas a la gente, para que la gente conozca el lado bueno, el lado destacado de varias gestiones, sobre todo que se han hecho con ojos internacionales que están mirando ya nuevamente al Ecuador como un país seguro, como un país con credibilidad, y también con el tema jurídico, que es fundamental. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por el nuevo programa y por la radio, qué gusto estar con ustedes de regreso. En efecto, nosotros en el área privada desde hace 2 años hemos estrechado relaciones con varios países en la región, específicamente con Chile y con Brasil. Con Chile ya tenemos un par de líneas de negocios que funcionan muy bien, y en estos días hemos terminado un recorrido con el presidente de una de las compañías que prestan servicios en el área de ingeniería mecánica vinculados con el sector principalmente hidroeléctrico. Y en efecto fue un recorrido interesante. Estos días hemos estado en la parte del oriente ecuatoriano, visitando lugares en donde ellos ya han provisto equipos y servicios, y había al inicio inclusive estuvieron a punto de cancelar la visita al Ecuador, pero son las acciones de este gobierno, de este presidente, que transmiten una seguridad, una tranquilidad que no había hace 6 meses, 5 meses. Y eso ha sido positivo. Creo que los intereses de países que comienzan a ver al Ecuador con un potencial interés de continuar inversiones y reinvertir se comienza a percibir. Qué bueno, y eso habla de que hay proyectos interesantes. Usted señalaba el tema de las hidroeléctricas. Qué importante es evitarse para a futuro lo que tuvimos, los apagones. ¿Cuánto le costó al Estado ecuatoriano? Usted que es conocedor de estos temas. El monto estimado rodea entre los 400 y los 500 millones de dólares lo que fue la serie de apagones. Y creo que desde el punto de vista comunicacional y operativo, el gobierno a través de su ministra hicieron un muy buen trabajo de mantener informado, y creo que estamos a un paso de salir de la amenaza de los mismos. Ahora es importante también que hay un nicho muy interesante en el sector de energías no renovables tradicionales, inclusive las centrales hidroeléctricas pequeñas de menos de 10 megas. En el país existen varios prospectos estudiados hace años y muchos que están siendo estudiados para potencialmente invertir. No es pelo de cochino, es una inversión en el rango de 25 a 30 millones de dólares, y ese tipo de mercado es muy interesante porque varias de estas van a permitir, especialmente en la cuenca occidental, tener una solvencia energética que evitaría lo que vivimos este año. Y también creo que el plan agresivo a través del cambio de la ley que salió para mejorar el tema de inversión en el sector eléctrico va a contribuir muchísimo. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué le espera al país en el tema de la minería responsable? La Cámara de Minería se ha pronunciado, existen algunos países, Austria, Canadá, que están interesados en algunos proyectos mineros de acá de nuestro país. Ha pasado el tiempo, tuvimos la consulta popular, lo del Chocó Andino, que el costo de lo que se dio en Orellana con lo del ITT lo estamos viviendo, y pues ha habido dificultades en ese sentido. Como conocedor del tema, ¿cuál es el futuro con este gobierno que de alguna manera ya ha hablado de justamente una explotación también responsable y amigable con el ambiente? Sí, agosto 20 creo que genera un antes y después en la inseguridad jurídica del país. Un antes en el cual ya había visos de problemas de inseguridad jurídica e inestabilidad, y el después con la incertidumbre que se vive en el sector de la inversión. En la parte minera, yo creo que es muy claro y evidente que han habido procesos que arrancan desde el 2016-2017, y los australianos fueron en un momento los mayores inversionistas que estuvieron en el Ecuador, y digo estuvieron porque ya es pasado, y los canadienses le seguían. Ahora, lo que es importante al momento es que hay 2 proyectos que han continuado pese a esa inestabilidad política, esa inseguridad jurídica, esa incertidumbre que se vivía,
y han llegado al proceso de culminar ya su licencia ambiental en un caso específico, que es el caso del proyecto Curipamba, El Domo, en la provincia de Bolívar, y continuarán e ingresarán en el proceso de construcción de fase de construcción, previo en un par de años o 3 años a llegar a producir con su mina. Creo yo que a finales de este semestre ellos ya arrancarán construcción. Y el segundo es el proyecto La Plata, que es inversión canadiense, que también creo que todavía no obtienen su licencia, están en la recta final y darán esa continuidad. Eso es en lo que es inmediato, y entiéndase inmediato, 2, 3, 4 años. Este gobierno tal vez inaugurará el arranque de construcción, más no verá la inauguración de las minas por el tiempo que toma. Ahora, si hay una incertidumbre generalizada, porque simple y llanamente quiere ver cómo el país obtiene esa estabilidad política primero, y creo que el presidente está dando visos al brindarnos esa tranquilidad, esa seguridad que ahora percibimos, aunque estamos en estado de excepción, pero hay un cambio sustancial. Y segundo, vemos que el riesgo país en este gobierno cayó bastante en su mensaje claro y preciso de que las acciones que se están tomando desde el punto de vista económico gobierno tienen sus resultados. Pienso que en los próximos años veremos un retorno del sector minero de una manera similar a lo que fue el 18, 19 y 20. Ahora, Fernando, usted acaba de señalar apenas 2 proyectos. Hay un proyecto en la provincia de Imbabura y siempre lo destacamos, y en otras provincias del país, en algún momento se hablaba de Zamora, de la reactivación económica. Es tiempo de hablar nuevamente de que haya este tipo de inversiones, que de alguna manera el principal problema y preocupación de los ecuatorianos es la seguridad. Y luego, la falta de empleo. Por eso los ecuatorianos están ahora en las embajadas, están en los registros civiles sacando los pasaportes y piensan en buscar otros países, emigrar del Ecuador. Esta sería una buena alternativa para generación de empleo. La generación de empleo es la consecuencia inminente cuando proyectos nuevos arrancan. Estimo yo que en el primer proyecto que yo hacía referencia, entrando en la fase constructiva en los próximos meses, se generarán empleos directos en el rango de 3 a 4 mil empleos directos e indirectos en el rango de 9 a 10 mil. Generalmente hay una relación de 1 a 3. Y en todas las áreas, ¿no? No necesariamente específicas en lo que tiene que ver a minería, no, en esta fase puntual de construcción tiene que ver con eso, con la construcción, con condiciones generales en las cuales el Ecuador tiene grandes empresas o tiene gran cantidad de profesionales y no profesionales de primera, que es en el área. Y donde se prioriza también que la mano de obra local sea la que tenga la ventaja, porque hay también proyectos comunitarios de salud y educación que van de la mano también. Eso es conocido en el sector de desarrollo de recursos naturales como el contenido local. El contenido local es vital, tal como usted lo describe. Identificación de oportunidades de negocio que tienen que ser llenadas y provistas por la gente local, empleos que tienen que ser provistos por la gente local. ¿Qué cosa más injusta era en el pasado que llegaban personas de mano de obra calificada de otras provincias y ahí mismo había eso, entonces generaban los conflictos? Eso es muy común en la industria. Ahora, la parte de Zamora, la provincia de Zamora Chinchipe es un caso de éxito que a mí me gusta comentarlo. Es la provincia que a nivel individual per cápita es la que hoy día mejores ingresos tiene, la gente paga más impuestos, y el cambio por la presencia de 2 minas, orgullosamente en el 2019 fuimos parte del arranque de las mismas, Fruta del Norte y Mirador, la una de cobre y la otra de oro, y la gente tiene empleo, y la gente ahora ve a través de la distribución de las regalías, el buen manejo de las autoridades locales, que hay un impacto y hay una diferencia. Ahí sí un marcado antes y después a la presencia económica del Y al principio hubo oposición, como se está dando en algunos siempre sectores. Todo proyecto que tiene que ver con extracción de recursos naturales va a generar oposición. Y esa oposición bien manejada, bien discutida, bien integrada al proyecto se convierte en una oportunidad y un beneficio de crecimiento. Ahora, Fernando, usted estuvo formando parte del gobierno también, pero esta inestabilidad que se da, porque gerente de CNT, 2 meses
Hasta pronto. Ministro de Energía, poco tiempo. De las eléctricas han cambiado en 2 meses, entonces esto también genera malestar, incertidumbre, no hay una continuidad. El gerente de Petroecuador duró poco tiempo, declaró desierto un proyecto y se fue. Entonces debe haber también una estabilidad por lo menos de 1 año para poder proyectarse y pues que haya continuidad en la gestión. Ese es un factor que influye muy negativamente en la moral, en el interés de los propios funcionarios de los ministerios, de empresas públicas y demás, al ver que las cabezas son rotacionales y es muy común el comentario, la broma, durará 3 semanas, durará 4 semanas, en el caso de Petroecuador doy un ejemplo, duró 7 días un gerente. Así fue. Y no es por vanagloriarse de ninguna manera, pero es para poner perspectivas claras a nuestros radioescuchas. Yo salgo del gobierno el 5 de octubre del 2020. Hasta la fecha han habido 21 viceministros en 3 años, 5 meses. Eso da un promedio de un viceministro de Minas cada 7 semanas. ¿Cómo puede haber una política de continuidad? En el caso de las empresas... ¿Pero a qué se debe esto? ¿De pronto decisiones del gobierno o muchos intereses privados en eso? Yo creo que es una combinación de todo. Son posiciones que deberían ser absolutamente técnicas y tener el respaldo de las cabezas que vienen del Ejecutivo. Si no hay ese respaldo, si hay dudas del perfil del individuo, nunca debieron señalarles como autoridades. Hubo un caso de un viceministro que duró un día. Entonces se debe a que no tienen una transparencia y una claridad, a intereses personales y creados. Seamos realistas, en esta debacle que hubo en el viceministerio de Minas tiene que ver con quién fue cabeza y hoy día ya está en proceso de juicio penal. O sea, todo eso afecta y es imposible que haya estabilidad, y ese es uno de los puntos que comentábamos antes, que le transforman, todavía al Ecuador le mantienen como un país triple I, inestabilidad, incertidumbre e inseguridad jurídica. Y esa inestabilidad no puede permitir. Pero todo esto debe cambiar, porque tiene que cambiar. No nos podemos quedar con los pronunciamientos del ministro Santos Alvite, que decía que el gerente de Petroecuador con lo que gana le alcanza para los tabacos. Entonces, ¿para qué asume ese cargo? Entonces, hay tantos profesionales ecuatorianos que están triunfando y destacándose a nivel internacional. Yo conozco muchos ecuatorianos ibarreños de la Tacunga que están trabajando en grandes empresas en Alemania, en otros países. Claro, no quiero defender a ninguna persona, pero es no saber decir las cosas en un lenguaje respetuoso y que salga de contexto. Tal vez el mensaje es, si hubiese una organización y una estructura. Tomemos ejemplo Petroecuador. Si Petroecuador fuera una empresa competitiva, de primera, le aseguro que muchísimos ecuatorianos que hemos trabajado y vivido afuera por más 10, 15 años, tendríamos interés de venir a trabajar en un Petroecuador y ser un gerente, pero tiene que ser competitivo el salario. Nadie que afuera gana 5 veces lo que gana el presidente o el gerente de Petroecuador va a dejar su estabilidad internacional y venir a trabajar acá. Y peor, con la fama y la desgracia que es al momento esa entidad. Entonces, yo creo que es el contexto general. Pero si hubiese una estructura en la cual se limpia, yo siempre doy el ejemplo de Ecopetrol, en el sector petrolero. Ecopetrol en el 2003... era juez y parte, igualito que es Petroecuador acá. Y era una empresa que además sufría derrames ambientales, ataques sociales, guerrilla y demás. ¿Qué pasó? Se tomó una decisión de limpiar la casa, un proceso que venía ya por 2 años. Se estructuró y hoy día la empresa, a la fecha, hace 15 años se vende en el mercado, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y es una de las empresas petroleras más grandes y eficientes del mundo. Y era igualito que Petroecuador. Solo es cuestión de tomar una decisión política. En uno de mis tweets hace pocos días yo proponía eso al señor presidente. Hable con su par, converse con su par y vea la posibilidad de aprender qué se hizo, no reinventar la rueda. Porque no puede ser que veamos, supongo que usted también y la audiencia vio el programa de Coavisa, cómo se drena el dinero de los ecuatorianos a través de 10,000 empleados y unos sueldos... Y los privilegios de ciertos sectores de los trabajadores y no se compensa con la gente que está en el desempleo. Así es. Entonces vivimos un mundo de una burocracia dorada, amparada por un marco legal constitucional o como se llame, que protege los derechos logrados. Pero el país se drena económicamente. Y en esa misma línea, en las últimas semanas, tuve la oportunidad de hacer un lanzamiento en una entrevista similar a esta, en la cual yo planteaba el tema
de que el ITT es vital para la economía de nosotros los ecuatorianos. La producción del campo ITT en el bloque 43 no puede dejar de generar los ingresos que necesitamos en una economía quebrada. Es apenas cuestión de 2 o 3 días que ya se define un incremento del IVA, que es un sacrificio de todos los ecuatorianos, sí, necesario en estas circunstancias, pero también, como el presidente lo dijo, a finales del mes de enero, las circunstancias cambiaron drásticamente y él se contradice a lo que en campaña promovía, que iba a dejar la producción del ITT bajo tierra. Ahora se dio cuenta que $1.200 millones en esta escasez y con la riqueza que tiene el país en recursos naturales, debe promover. Y por eso él planteó el tema de ir a la Corte Constitucional respetando la decisión de la consulta popular, pero de alguna manera utilizando el término clave de modular el avance del proceso y plantear qué se puede hacer en el ITT mientras podamos mantener esa producción. Y otra cosa es conocer, porque los medios de comunicación han sido muy pocos que han llegado a la zona, que han conversado con la gente. Y si se daba este tema de que se decida a la gente afectada, como se dio aquí en el Chocó Andino, que le decidió la gente de Quito, ganaba y teníamos otra realidad diferente, porque desmontar toda esa infraestructura es una cuestión difícil, y ahora menos que estamos sin dinero, sin liquidez en la caja fiscal. Así es, recordemos que las provincias de Orellana y Sucumbíos tuvieron la misma proporción de 52-48 redondeando, pidiendo que se mantenga la producción y continúe la actividad, y fue lo contrario a nivel nacional. Y el pronunciamiento obviamente queda ahí grabado, que hubo una decisión de mantener el crudo bajo tierra en el ITT. Pero también de pronto estuvo mal planteada la pregunta. Todo y además había intereses de este juez Ávila, que de alguna manera hizo campaña porque se dé esa situación. El esquema que usted ve, y cuando usted hace un análisis del dictamen línea por línea, ve claramente que se considera y se toma en cuenta, especialmente con los 3 votos salvados en el análisis de ellos, así es, el impacto económico. Son los únicos que ponen sobre la mesa y dicen, hay 101 millones de barriles que tenemos que entregar hasta el 2027. Deudas que nos dejaron haciendo los gobiernos que hoy día están gozando de su tranquilidad en Europa. Su cabeza, me refiero. Pero solo el impacto de tener que entregar eso y esa producción, réstele 55,000 barriles, es insano, es ilógico. Entonces, los intereses de un grupo pequeño de personas que pueden ser que estén educadas y convencidas al máximo de que el entorno es todo, no pueden irse sobre lo que yo llamo el ser humano como elemento prioritario arriba del entorno. No puede pensarse en un desarrollo económico de un proyecto si es que el componente humano y el componente ambiental no están equilibradamente concebidos. Pero tampoco podemos decir un proyecto que, con las mejores prácticas ambientales y sociales, las comunidades quichuas, las comunidades guaorani, piden que no se vaya la empresa. Están ahí. Todavía creo yo que, como existe una presencia, aún con una producción a la baja, no sienten el impacto de lo que sería que se vayan. Pero si de aquí a 6 meses, 7 meses se va la empresa, yo creo que la manifestación pública y fuerte que van a comenzar a hacer las comunidades indígenas pondrá en evidencia que hay que reconsiderarlo. Entonces, económicamente queda la opción de la modulación. ¿En qué consiste eso? Que el presidente tenga herramientas claras desde el punto de vista técnico, económico, de cómo se haría el desmontaje, cuánto costaría, qué tiempo me tomaría. En esa decisión de la Corte Constitucional se establece puntualmente que, considerando que habrá estos problemas, les vamos a dar 1 año, sin ningún criterio. Claro, así Han es. pasado 6 meses, recién están ahí estos señores queriendo amenazar al presidente de la República que será destituido porque en 6 meses no hemos hecho nada. En 2 gobiernos, uno que comenzó el estudio, otro que está dando continuidad, y creo que tiene la buena intención de mantener la decisión popular, pero de una manera inteligente, modulada. Cuando el presidente pueda dar eso y decir, señores, los expertos dicen que esto nos cuesta no 600 millones, no 1.200, no 2.000 millones, nadie sabe el número exacto, los expertos me digan, esto se requiere cerrar en 7 años,
haciendo todo. Claro, y además una campaña completamente desigual, porque fue inclusive la pregunta mal planteada. Hay una inquietud, y nos han hecho llegar inclusive una ayuda a memoria que está dirigida al presidente de la República. Se busca incrementar la producción petrolera de pozos en producción, en recuperación, abandonados, en este caso son cerrados, hasta por 10x, dice, aumentar los ingresos para el país en base al aumento de la producción petrolera. Y dice, ¿cómo? Mediante la estimulación de los reservorios de los pozos que se encuentran en producción y también abandonados, que están cerrados, como haciendo uso de nueva tecnología patentada y que se conoce como pulso plasma. Esta tecnología fue inventada por los rusos en el año 2002, patentada por canadienses, y se está utilizando desde el año 2003 en Estados Unidos, especialmente en Texas, Rusia, Canadá, México, Azerbaiyán y más. Han acudido a Petroecuador, pero todos estos cambios han dejado de que se den este tema, y podríamos duplicar la producción petrolera y tener más recursos para el país. Algo que es importantísimo, y comparto el punto de vista del radio escucha, es que la recuperación mejorada de pozos y de campos es una realidad, es un proceso en el cual usted tiene una recuperación primaria, digámoslo fácil, y va haciendo procesos de recuperación secundaria y terciaria, en donde se aplican todo este tipo de tecnologías. El hecho de que una entidad no abra las puertas siendo el mayor productor del país, pone en perspectiva que esa entidad ha demostrado, y no solo con este ejemplo, sino con varios ejemplos, campo de amistad que se cae, procesos que no progresan, etcétera, etcétera, que tienen intereses propios. El statu quo que vive esa entidad permite la tranquilidad. Y yo creo que este gobierno no nos va a dejar de sorprender cuando por fin tome una decisión con respecto a la reestructuración, reorganización de Petroecuador. No es posible. Es urgente, ¿no? Porque algún momento salieron dirigentes sindicales, estaba el ex dirigente Fernando Villavicencio, que luego retornó y luego siguió otro juicio y salió. Y en fin, esto está enquistado igual ahora con el tema del trabajo por horas. Vemos a familias que han estado paseándose y que han heredado sus hijos ahora la dirigencia sindical. Exacto. No puede ser posible que en el 21 se dé paso a la famosa fusión de Petroamazonas con Petroecuador, que a la larga fue una absorción de Petroecuador a Petroamazonas. Y el resultado final es que ahora hay 400 posiciones de profesionales repetidos, que los llaman redundancias, 2 con el mismo cargo, con las mismas funciones, terminan trabajando a medio gas, pero eso sí ganando dobles sueldos. Eso es un ejemplo simple de cómo eso está tan dañado, que no se puede esperar que eso continúe. Hay ahí el ejemplo de Colombia, que ojalá se le pueda hacer de esa manera. Eso es una sugerencia, se ha discutido. Yo recuerdo que hace pocos días fue la ministra de Energía y Minas que hizo un comentario. Han habido tantos estudios, tantas cosas que se han hecho en Petroecuador que están guardadas en las gavetas. Palabras menos, palabras más, se expresó así la ministra. Eso vamos a desempolvar. Entre esos desempolvamientos o de necesidad de desempolvar están los estudios que se hicieron trabajando con Ecopetrol para ver cómo se podía mejorar. Pero si tenemos una empresa que no tiene ni estados financieros ni balances actualizados, ¿cómo podemos saber qué tan rentable y económicamente eficiente es? Imposible. Fernando, una pregunta desde el sector de la Carolina. Dice, saludos para Fernando Benalcázar. El tema de las empresas públicas. Hay algunas empresas que han generado pérdidas y que seguimos con esta situación y el gasto que no hace falta. Creo que fue un error del expresidente darle tanto poder a la ENCO. A ver, si revisamos de mis cuentas Twitter hace algunas semanas, casi 2 meses. Sí, lo vemos muy activo, se maneja. Sí, yo creo que es importante destacar. Yo rogaba al presidente que ese decreto ejecutivo 163, que le daba el superpoder al señor, que están con dificultades para extraditarle al Ecuador gracias al poder económico de lo que se llevan, y sus abogados lo defienden. Y para sorpresa, es una de las grandes sorpresas que yo digo, que el presidente hace cosas increíblemente buenas. ¡Pum! Derogó no solo el decreto 163 del presidente Lazo, que le daba todo el poder a este señor de la empresa pública EMCO, sino que ordena que desaparezca la EMCO. Entonces están en ese proceso y en efecto creo que han arrancado muy bien la búsqueda de eliminar esas empresas públicas. Qué bueno. Y hay entre esos temas de liquidez que el país tiene, varias entidades y varias de esas empresas públicas también tienen que deshacerse de una cantidad de activos que podrían ser útiles en los ingresos que generen e inútiles como están abandonados. Entonces, también creo que el presidente nos ha sorprendido con el tema del decreto que eliminaba la EMCO.
Bien, queremos agradecer a Fernando Benalcázar, un diálogo muy interesante, Fernando, esperamos tenerlo por acá, y esa ayuda a memoria también me parece muy interesante, le estaba hojeando, y pues siempre es bueno manejar cifras, que la gente conozca la realidad que se vive en el país, porque hay algunas alternativas, o sea, podemos salir adelante. Este es un país que siempre se recupera y que con la unidad, por ejemplo, ayer me pareció muy bonito verle al presidente de la República, al presidente de la Asamblea, a los ministros en la Asamblea, y está caminando, está mejorando la economía, que es lo que se busca. Así es, hay muchas cosas muy interesantes que la juventud del presidente Noboa han sorprendido al país gratamente, y creo que estamos en muy buen camino, y el país en los próximos 2 años probablemente comience a ver visos y resultados concretos de su accionar. Así esperamos todos, porque si le va bien al presidente, le va bien al alcalde, a los prefectos, le va bien al país. Gracias a Fernando Benalcázar, experto en temas de energía y minas. Vamos a noticias rápidas. Esto es